presentas tú a Pedro. Sí, bueno, nada, Buenas tardes. bienvenidos a todos los que estáis allí en Ecuador. Muchas gracias por asistir a esta primera sesión clínica que hemos organizado de forma conjunta entre la Fundación Pondera y Fundación IO, que va a ser un ciclo de sesiones para compartir conocimientos y experiencias relacionadas con la medicina tropical y la salud del viajero. Y bueno, hoy tenemos la gran suerte de poder contar con Pedro, que ahora os le presenta a Terín, que es quien le conoce más porque han compartido un tiempo en el CNMT y nos va a hablar de malaria. Sí, nosotros somos Jaime y Terín y nada, encantadas de estar aquí presentando esta primera sesión, que tenemos el honor de tener a Pedro Berzosa con nosotros, que él es el director de malaria y de enfermedades desatendidas del Centro Nacional de Medicina Tropical, el director del laboratorio, y desde el Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Y bueno, pues no podíamos tener un ponente mejor para hablarnos de malaria y es una satisfacción tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, gracias a vosotros y gracias por la invitación, que pues eso, a mí la posibilidad de poder, se juntan dos cosas, me encanta hablar y sobre todo me encanta hablar de malaria, con lo cual estoy contento. La sesión, espero, lo que estaba diciendo antes, espero que os guste cómo está diseñada, porque realmente no está muy focalizada en la zona o en la región de Sudamérica, pero son datos generales que yo creo que para hacer una introducción a la problemática actual puede estar bien. Pues nada, lo dicho, a la Fundación IO, a la Fundación Pondera y al hospital, muchísimas gracias por la invitación, y a Titerín por el contacto y bueno, y empezamos, ¿vale? Bien, ahora esto, ¿cómo hago para que avance? Con tu ratón. Ah, ya está. El ratón, sí. Bueno, antes de comenzar, me gusta, aunque ya lo ha dicho Terín, bueno, yo soy el jefe del Laboratorio de Malaria y Enfermedades Desatendidas del Laboratorio del Centro Nacional de Medicina Tropical, y en concreto yo llevo la línea de malaria desde hace 20 años, llevo esta línea en la que trabajamos tanto con el parásito como con la entomología médica. Los países en los que trabajamos son fundamentalmente en África, que son Burkina Faso, Nigeria, Sudán del Sur, Etiopía y Mozambique, aunque en nuestra base de actuación desde hace muchísimos años, desde el año 98, es Guinea Ecuatorial. Tuve un proyecto hace como 10 años en la zona norte de Argentina, en Iguazú, porque hubo unos pequeños brotes de malaria y contactaron con nosotros, solicitamos un proyecto a la Agencia de Cooperación Española y es la única experiencia que he tenido en América trabajando con malaria. Bien, para comenzar, aunque hay cosas muy básicas que voy a decir y que todo el mundo conocéis, pero creo que es mejor empezar así a llegar un poco a la parte más complicada. Simplemente recordar que son 5 especies las que afectan al hombre, que son Falciparum, Vivax, Malaria, Ovale y Knowlesi. Knowlesi es la especie más nueva que se ha introducido en el ser humano, es una zoonosis. Y a nivel morfológico se puede decir que es parecido a Plasmodium malariae, pero a nivel de clínica es muy parecido a Plasmodium falciparum. La verdad que a microscopio Knowlesi de malaria no se puede identificar, o sea, no puedes hacer un diagnóstico microscópico, es necesario hacer un diagnóstico por biología molecular. Pero bueno, en muchos laboratorios cada vez está más introducida la biología molecular, aunque, por ejemplo, aquí en España no todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer el diagnóstico por PCR. Bueno, aquí se me ha roto la animación, pero bueno, detrás de esos dos mapas aparecen los protagonistas de la malaria, que son Anopheles hembra y el parásito. Y los niños, esas dos fotos que aparecen, sobre todo una de las que se ve, es un niño con malaria cerebral, es una de las formas más graves de malaria. Entonces, el problema de la malaria fundamentalmente es en la población infantil, en menores de 5 años, y en adultos, en mujeres embarazadas. Por detrás se ve la cola de un avión. Siempre la pongo porque, aunque no vivas en una zona endémica, tenemos que ser empáticos con la población que vive en una zona endémica de malaria, porque nosotros desde España en 5 horas estamos en una zona endémica de malaria, con lo cual podemos adquirir la enfermedad, incluso morir de esa enfermedad. Con lo cual
Yo siempre el avión lo pongo doy clase en la universidad para que los alumnos aprendan que las enfermedades ya no tienen frontera y que todos tenemos la posibilidad de infectarnos de cualquier enfermedad, con lo cual no podemos pensar en malaria como algo lejano, sino algo que nos puede afectar a nosotros. Cuanto más cuando somos un país exmalárico. En el año 64 se nos dio la Carta de Erradicación, con lo cual nosotros seguimos teniendo el vector de la enfermedad en España. Lo único que parece ser que ha perdido la capacidad de transmisión, aunque ha habido algún brote endémico de mosquitos españoles que se han infectado y han transmitido. Con lo cual, el ser exmalárico, estamos con la espada de Damocles encima, en la cual sí que puede en algún momento introducirse de nuevo la enfermedad. Los dos mapas que aparecen encima es la distribución de la malaria y luego la pobreza en el mundo. Si os fijáis, la mayor incidencia de la enfermedad ocurre en el continente africano, que es donde hay mayor pobreza, con lo cual sí que se puede relacionar directamente la pobreza de un área determinado del mundo con la posibilidad de que exista una malaria mucho más endémica. Esta es la distribución de las especies de Plasmodium a nivel mundial. Antes era una distribución muy marcada, en la cual a nivel de microscopía te ayudaba mucho diciéndote de dónde venía el paciente, pero actualmente, como os he dicho, no hay fronteras. El parásito va a donde va el ser humano y todos tenemos derecho de cambiar de país, de buscar una nueva vida, con lo cual nosotros somos nosotros más todo lo que llevamos. Entonces, hay casos en los que Plasmodium knowlesi está circunscrito en la zona de Oceanía y sudeste asiático, pero ha habido descripciones en África. Plasmodium ovales también se ha encontrado en zonas en las que no era normal encontrarlo, ¿de acuerdo? Bien, el último World Malaria Report del año 2021, que os lo he introducido como documento, se ha visto que en el año 2020 se han producido 241 millones de casos de malaria en todo el mundo. Actualmente hay 85 países endémicos y se ha visto que ha habido un aumento con respecto al año 2019 en unos 20.000 casos. Es decir, que el COVID-19, la pandemia, sí que está provocando una cierta, ¿cómo se dice? Un cierto aumento de la incidencia de la enfermedad. Recordaros que lo peligroso de la enfermedad radica en la población infantil, en los menores de 5 años y en mujeres embarazadas. En los adultos, normalmente en zonas de transmisión muy constante, como en países africanos, tienen una cierta premonición o semi-inmunidad que les protege de la sintomatología e incluso de la parasitemia. Bueno, en el ciclo de la malaria no me voy a entretener, simplemente recordaros que hay un ciclo humano en el cual se produce la reproducción asexual del parásito y luego una etapa en el mosquito, que es el vector de la enfermedad. Tras su picadura nos introduce las formas infectivas y en el mosquito ocurre la reproducción sexual del parásito, con lo cual estos dos escenarios en el hombre y en el mosquito es lo que hace que haya tantas recombinaciones genéticas, que es lo que hace que aparezcan. Del humano tomamos un parásito, pero el mosquito tiene la posibilidad de introducir nuevas poblaciones de parásitos por las recombinaciones genéticas, con lo cual es un parásito difícil de controlar en muchas ocasiones por sus distintos estados morfológicos que pasan en el ciclo de vida. Para el diagnóstico de malaria, bueno, antes de nada, siempre me gusta recordar que para el control de la enfermedad es necesario que el paciente tenga un buen acceso a la atención médica, porque es necesario un diagnóstico rápido para que se le ponga un tratamiento efectivo. OMS estima que para no dar tratamientos innecesarios es necesario que el paciente tenga un diagnóstico para conocer la presencia del parásito en ese paciente, y una vez que se tiene esa certeza se le introduce en el tratamiento. Aquí aparecen tres tipos de diagnóstico, que es el diagnóstico directo por microscopía, el diagnóstico indirecto por test rápido y las técnicas de biología molecular, que es más o menos lo que hacemos en todos los sitios donde trabajamos. En cuanto a microscopía, aquí os he puesto algunas de las tinciones que se usan. Nosotros en el terreno usamos Giemsa a un 3%.
pero bueno, en el hospital yo, por ejemplo, aquí en Madrid he utilizado el FIL. El panóptico es algo que estamos probando ahora para ver qué tal se tiñe para el terreno, es bastante rápido. Y bueno, la toma de muestra no os voy a decir nada nuevo porque todo el mundo lo hacéis. Se hace una gota gruesa y una extensión. Nosotros es verdad que en el terreno, para ahorrar portas, lo hacemos todo en el mismo porta y así ahorramos el hacer una gota y una extensión en 2 portas diferentes. Pero es el diagnóstico básico de malaria y el AGOL estándar en todas las zonas endémicas de malaria. Desde el año 1830 es el diagnóstico básico de malaria, pero el que sigue siendo eficaz y útil en muchas zonas del mundo. En esta imagen os pongo las formas más características de cada una de las especies. En el caso de Plasmodium falciparum, lo más característico que se puede identificar es cuando tú miras una preparación, es que no vas a encontrar esquizontes, a no ser que el paciente tenga una malaria severa y esté en una situación grave. Normalmente los esquizontes se producen en órganos internos y lo único que podemos ver son trofozoitos jóvenes o anillos, que son los que aparecen aquí en la imagen. Y las parasitemias son bastante elevadas. Lo normal es ver casi todos los glóbulos rojos infectados en una preparación. Otra cosa característica que sí a veces se pueden ver son los gametocitos de Plasmodium falciparum, que son en forma de banana. En cuanto a las otras especies, Malaria, Vivax y Ovale, sí que podemos ver todos los estadios morfológicos del parásito en la sangre o en una preparación. Podemos ver trofozoitos, podemos ver esquizontes y los gametocitos. Los únicos gametocitos que son exclusivos de la especie es los de Plasmodium falciparum, porque el resto se puede decir que son muy similares y es difícil hacer un diagnóstico con gametocitos, pero sí que podemos aprovechar para intentar buscar formas típicas de cada una de las especies. Por ejemplo, en trofozoitos de malaria en forma de cesto o en forma de banda. Este es típico de Plasmodium vivax, que aparece con una vacuola grande y bastante ameboide. Y este es el caso de Plasmodium ovale, que suele hacer que el glóbulo rojo aumente de tamaño y sea más o menos ovalado. En los esquizontes, lo más característico es que Plasmodium malariae, los merozoitos se colocan alrededor del glóbulo rojo y en el centro aparece el pigmento malárico, lo que se llaman esquizontes con forma de rueda de carro, ¿vale? Vale. En cuanto para el cálculo de las parasitemias, nosotros en Guinea, en África, utilizábamos esta técnica que OMS se estableció como una técnica fiable, que se hace en gota gruesa, que es el método de cruces. Se hace además porque no son cálculos muy complicados y los técnicos, que a veces no tienen una formación adecuada, puedan hacer una estimación de las parasitemias y al clínico le dan idea de qué parasitación puede tener. La fama de poner todo con cruces ha llegado a tal punto que nosotros en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, a veces el paciente, para que se entere de si su situación clínica es buena o mala, hasta el colesterol se le da en cruces. Cuando el colesterol es muy elevado, se le pone con 4 cruces para que él asuma que tiene un colesterol elevado. Nosotros desde hace unos años lo que estamos introduciendo es la forma más cercana para conocer la densidad de parásitos, que son los parásitos por microlitro, ¿de acuerdo? Es la forma más idónea porque te da una idea muy real de qué densidad de parásitos tienes y es muy bueno, y al clínico sí que le da una idea de qué tipo de malaria puede estar presentando a nivel clínico. El cálculo es el número de parásitos multiplicado por 8.000, que sería el número de la media de células blancas. He puesto el 6.000 porque en algunos estudios nosotros lo bajamos a 6.000, sobre todo estudios de eficacia terapéutica, para conseguir incluir a más pacientes. Y el número de leucocitos que hemos contado en el total. Entonces te da los parásitos por microlitro. No lo he dicho, pero si alguien tiene alguna pregunta, me paráis y os respondo a lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, otra forma de hacer el diagnóstico es
otro de los métodos que todo el mundo utilizáis seguramente en vuestros centros es el diagnóstico rápido de malaria. Hay varios tipos, varias casas comerciales. Los hay que solamente diagnostican Plasmodium falciparum, a los hay que son combinados y te detectan falciparum y puedes tener la opción de que te detecten otras especies, o al menos te digan que no es falciparum y puede ser otra cosa. Nosotros utilizamos el combinado y tiene, por un lado, detecta la presencia de la proteína HRP2 de Plasmodium falciparum y por otro lado tenemos la proteína de la lactato deshidrogenasa que te permite saber que hay otro parásito adicional. Esto es problemático porque a veces te pueden decir que es una infección mixta, pero hemos comprobado que cuando la parasitemia de Plasmodium falciparum es muy elevada, también puede dar positivo para lactato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que aparte del test rápido se acompañe de una microscopía, ¿de acuerdo? Porque además los test rápidos se ha comprobado también que la proteína, que es una proteína del parásito, se queda circulando hasta 15 o 20 días después de que el paciente se ha curado, con lo cual puede dar falsos positivos. Y con eso hay que tener cuidado. Por eso normalmente al paciente hay que preguntarle si ha tenido malaria y cuánto tiempo hace que ha recibido el tratamiento para tenerlo en cuenta. Y algo muy importante son los falsos negativos, que lo hemos detectado en Guinea Ecuatorial hace 2 años por primera vez y hemos puesto a punto técnicas de PCR para poder detectarlos. Ese es el gran problema que tenemos ahora, los falsos negativos, porque son pacientes sintomáticos que se les hace el test rápido y vemos que son negativos. Y si no hay una prueba adicional por microscopía, el paciente se iría a casa sin recibir un tratamiento de malaria. Primero, es peligroso para él porque puede entrar en una malaria grave y es un problema para la comunidad porque actúa de reservorio de la enfermedad y de transmitir la enfermedad al resto de la comunidad. El problema de los test rápidos, bueno, podéis ver en la gráfica de abajo, desde el año 2005 a 2017 la evolución del uso del test rápido es exponencial, ha sido muy grande. Primero porque no es demasiado caro, es muy rápido, en 15 minutos tienes un diagnóstico, pero el problema es que en muchas zonas de África se está abandonando la microscopía y se está utilizando directamente el test rápido, con lo cual están perdiendo un método de diagnóstico que creemos que es eficaz y que hay que reciclar a los técnicos para que sigan haciendo un buen diagnóstico microscópico, sustituyéndolo por una técnica que hemos comprobado que puede fallar, que son mediante la presencia de los falsos negativos. En estos 2 mapas que veis aquí, veis la evolución de los test rápidos. Hay zonas en color rojo que hay que la deleción de la proteína del gen del HRP2 es altísimo. Se detectó por Gamboa por primera vez en la cuenca amazónica, pero luego a medida que hemos ido haciendo estudios genéticos del parásito se ha visto que existe en todas las partes del mundo la deleción del gen, es decir, parásitos que no tienen el gen no producen la proteína y por lo tanto si tú te infectas con ese parásito nunca lo van a localizar mediante un test rápido, ¿de acuerdo? Estos son los 2 genes que nosotros trabajamos, el de arriba en azul es el HRP2 y el de abajo es el HRP3. Y el donde pone E2, os marco así con el cursor, esto de aquí, en muchos parásitos aparece delecionado, que es el exón 2 del HRP2. Cuando aparece delecionado, el parásito no expresa la proteína y por tanto ese parásito nunca va a poder ser detectado por los test rápidos. Pues ese es el motivo por el cual nosotros hacemos hincapié en todas las reuniones de malaria que se fomente el uso de la microscopía y aunque en ese laboratorio se use de forma rutinaria el test rápido, siempre decimos que, bueno, si el test rápido es positivo y se le puede poner en tratamiento al paciente, perfecto, pero que se aproveche la picada en el dedo para hacer una extensión y una gota y poder teñirlo y comprobar el diagnóstico por microscopía. De hecho, nosotros de forma anual hacemos un curso de microscopía en Guinea Ecuatorial para hacer que los técnicos no pierdan esa habilidad y que puedan tener la seguridad de que si por algún motivo los test rápidos dejan de funcionar o por alguna causa el ministerio no tiene dinero suficiente para poder distribuir los test rápidos, que la estrategia de diagnóstico microscópico no se pierda.
Bien, luego tenemos el diagnóstico por PCR, que, bueno, aquí os he puesto una diapositiva en la que aparecen los distintos genes que nosotros estamos utilizando, genes para el diagnóstico, para el estudio de resistencias, para los falsos negativos y variabilidad genética que luego iremos introduciendo cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, en el campo, en el terreno, los técnicos nos cogen la muestra en papel Wodman y nosotros luego hacemos cortes de unos 3-5 milímetros y hacemos una extracción de DNA y ese DNA ya lo podemos guardar congelado y lo podemos usar de forma hasta que se agote. Es decir, que extraemos unos 100 microlitros y ese es suficiente DNA para hacer todas las técnicas, incluso para dejar congelado para hacer nuestra colección de muestras. En la PCR de diagnóstico de malaria que usamos nosotros es la Multiplex PCR, que está diseñada en la región 18S del ADN ribosómico y es una técnica muy buena, muy sensible y con una especificidad muy alta que nos permite detectar la presencia del parásito del paciente. Aquí en el lado izquierdo podéis ver muestras de paciente, en el lado derecho tendríamos los controles positivos y podéis ver que estos dos pacientes estarían infectados por Plasmodium vivax y este de aquí estaría infectado por Plasmodium falciparum, ¿de acuerdo? Aquí son los rangos de tamaños que nos dan la PCR, con lo cual es una PCR muy buena porque nos permite hacer un buen diagnóstico. Pero es verdad que no todos los laboratorios lo pueden hacer, primero porque no es una técnica barata, la microscopía es muchísimo más barata, no es una técnica que permita a todos los laboratorios, ya no solo en zona endémica, sino aquí en España inclusive hay laboratorios de hospitales que no se pueden permitir el lujo de gastar dinero en biología molecular. Entonces hacen microscopía y test rápido. Nosotros damos el apoyo a las zonas endémicas para hacer el control de calidad del diagnóstico microscópico y también para los estudios de prevalencia mediante PCR. Bien, aparte de la técnica esta que se vería directamente en un gel de agarosa, también hacemos la cuantitativa, que lo que nos permite es hacer un cálculo aproximado mediante las curvas de amplificación y con un patrón que nosotros ya conocemos nos dice más o menos los parásitos por microlitro que puede tener la muestra. ¿De acuerdo? Esto siempre lo hacemos en muestras que en el terreno se han sido calculadas por microscopía. Nosotros hacemos todo a la vez. Lo único que hacemos con la tiempo real a veces es comprobar que las parasitemias son cercanas a las que han calculado los técnicos para hacer el control de calidad. Bien, en esta diapositiva os he puesto la microscopía, los test rápidos de malaria y la biología molecular. ¿Qué problemas hay en el terreno? En microscopía nos hemos encontrado con falta de entrenamiento de técnicos y pérdida de la capacidad por el uso de los test rápidos, y las soluciones que nosotros hemos propuesto al Programa Nacional de Lucha Antipalúdica es dar los cursos de capacitación anual y el control de calidad del diagnóstico que se hace de forma anual. Una técnico del país va por todos los centros, toma muestras de forma aleatoria y ella hace el diagnóstico. Si el diagnóstico está bien hecho, no ocurre nada, pero si está mal hecho, les obligará a esos técnicos a volver a mirarse las preparaciones y hacer un curso de reciclaje en ese mismo año. En cuanto al test rápido de malaria, los problemas en el terreno es la financiación. No todos los programas nacionales de malaria tienen la capacidad económica para distribuirlos y hemos visto que las alteraciones genéticas del parásito nos están dando problemas a la hora de dar un diagnóstico. Hay que hacer una supervisión del diagnóstico y usar otra técnica confirmatoria que siempre recomendamos que sea la microscopía. Si tenéis o tienen la capacidad de hacer PCR, estupendo, pero no todas las zonas lo tienen. Luego la biología molecular, problemas en el terreno, falta de personal cualificado, la cadena de frío para nosotros en África, que es nuestra experiencia, es un gran problema porque siempre digo lo mismo, que en los sitios en los que nosotros trabajamos, que son áreas muy rurales, solamente tenemos posibilidad de que esté fría la cerveza, pero el resto de cosas es bastante complicado mantener la calidad en la cadena del frío. De hecho, en algunas ocasiones hemos guardado muestras en cajas y esas cajas se las hemos dicho a los dueños de los bares que nos las guarden en sus neveras. Falta de equipos, y ya no solo falta de equipos, sino la posibilidad de mantener ese equipo a punto para poder que funcione de forma adecuada. Y algo que a mí me preocupa mucho es la eliminación de los residuos.
en muchas ocasiones la biología molecular genera muchísimos residuos que no se tiene la capacidad luego de eliminar, con lo cual estaríamos dando otro problema más a estas zonas de bajos recursos, es decir, damos una serie de residuos que no van a poder eliminar, con lo cual hay que medir muy bien el qué y cómo lo vas a hacer. Hace poco tuvimos una discusión a nivel interno porque se pretendía introducir la biología molecular como método de diagnóstico y yo era muy reacio, yo aunque mi laboratorio trabaja en biología molecular, yo soy reacio a introducir la PCR de diagnóstico de malaria como rutina. Porque igual que la microscopía, en cuestión de media hora tienes el diagnóstico hecho, el test rápido en 15 minutos. La biología molecular hace falta hacer una extracción de DNA, que son 2 horas, hace falta hacer una doble PCR, que serían unas 4 horas, más luego hacer una electroforesis en agarosa, que supondría unas 2 horas. Es decir, tardarías más o menos como 8 o 9 horas en dar un diagnóstico. Con lo cual, no puedes estar a un padre o a una madre con su niño pequeño esperando en una sala de espera durante 9 horas para que le demos un resultado. Con lo cual, yo creo que las dos opciones de la microscopía y el test rápido, o las dos combinadas, es mucho mejor en el terreno para dar un buen diagnóstico y la biología molecular dejarla para estudios de prevalencia o estudios de distribución de especies o otras técnicas moleculares que nosotros estamos poniendo a punto, como el LAM, que te permite hacer un diagnóstico rápido en cuestión de 1 hora y no hace falta una maquinaria muy altamente específica ni necesitamos personal altamente cualificado, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora la PCR de diagnóstico está muy bien, pero para dar apoyo al terreno, no para que la usen allí. Bien, ya una vez finalizado el primer bloque, yo creo me voy a meter en el siguiente, que es el tratamiento de malaria y resistencias, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene actualmente la malaria, sobre todo en determinadas áreas del mundo. Y como os he dicho en el inicio de la charla, el movimiento de los seres humanos es lo que puede hacer que estas resistencias se expandan a distintos puntos. El tratamiento que actualmente se está dando a nivel mundial para la malaria son las terapias combinadas con artemisininas, debido a la alta resistencia que tienen otros tratamientos. Está el tratamiento de ACT en inglés, que son Artemisinin Combination Therapy, en español es TCA, que es terapia combinada con artemisinina. Combinamos dos antipalúdicos, uno de vida media corta y otro de vida media larga. Aquí lo podéis ver en esta gráfica, donde vemos que las artemisininas, más o menos en 2 horas, su forma activa ha desaparecido de la sangre, pero tiene una alta capacidad de destrucción de parásitos. Es decir, en cuestión de horas podemos ver pacientes que tienen una alta parasitemia con que prácticamente en un día no encontramos parásitos en sangre detectables. Pero eso no quiere decir que todos los parásitos hayan muerto. Si diéramos monoterapia de artemisininas, podríamos fomentar que quedaran parásitos resistentes y eso fomenta el aumento de la resistencia y su expansión. Por eso se da un tratamiento asociado, que es de vida media más larga, que dura su forma activa hasta 8 horas, que lo que hace es una destrucción completa de los parásitos en el paciente, una curación total. Con lo cual, normalmente las terapias combinadas, cuando se dan más o menos a los 3 días, que es el máximo que se le da para detectar resistencias, el paciente suele estar curado. Luego se tienen que hacer controles para comprobar que es verdad, pero realmente en 2 o 3 días ya está el paciente curado. El tratamiento son 3 días. Los derivados, como os he dicho, reducen rápidamente la biomasa de los parásitos. Está prohibida la monoterapia en todo el mundo, siempre hay que dar terapias combinadas y es obligatorio en todas las zonas endémicas que utilizan las terapias combinadas hacer estudios de eficacia terapéutica cada 2 años para intentar que si aparecen resistencias, cambiar el tratamiento y evitar que sigan aumentando o que se expandan esas resistencias. Se me ha roto toda la animación. Pero bueno, antes de hablar de resistencia, bueno, la OMS define la farmacoresistencia como la habilidad de una cepa de plasmodio de sobrevivir o multiplicarse tras una exposición adecuada a un determinado fármaco. Pero antes de hablar de resistencia, justo detrás de ese cartelito que aparece ahí, tenía puesto lo que es las recidivas de la enfermedad, que no es una resistencia, lo produce Plasmodium vivax y ovale, que son unas formas
denominadas hipnozoitos que se quedan dormidas en el hígado, que si no se da el tratamiento adecuado, al paciente a los 6 meses, 4 meses, se le pueden reactivar las formas hepáticas y volver a producir enfermedad. Y luego tenemos recrudescencia. La recrudescencia hablamos de resistencia del parásito y puede ser por dos formas. Por un tratamiento subóptimo, porque el tratamiento sea de mala calidad, o que las dosis o la duración del tratamiento sea insuficiente. A veces se produce porque el paciente no tiene adherencia al tratamiento. Lo ideal de un tratamiento de malaria es que sea un tratamiento directamente observable, que eso en el caso de los TCAs es imposible. Sí que el clínico puede ser, o el enfermero o la enfermera puede controlar la primera dosis, pero luego el paciente tiene que cumplir otras 2 dosis más en 2 días. Y eso ahí tenemos que cumplir con de fiarnos del paciente. Pero es verdad que muchos pacientes no cumplen el tratamiento completo. Y eso es un problema porque puede producir una recrudescencia y puede generar resistencia. Y luego tenemos la resistencia verdadera, que es cuando vemos parásitos a los 3 días post-tratamiento y además confirmamos por estudio molecular con el ADN del parásito que ese paciente tiene mutaciones de resistencia, que luego más adelante os contaré cuáles pueden ser. Mirad, aquí lo tengo. Luego tenemos la reinfección. ¿Cómo se dice? La animación se me ha cambiado. Bien, en este mapa os presento dónde aparecen las resistencias y por qué aparecen. El sudeste asiático, muchas veces cuando trabajamos en epidemiología molecular, se habla de que el sudeste asiático es como una fábrica de generación de resistencias. Primero porque a veces no hay un control exhaustivo de los tratamientos de los pacientes, ni tampoco hay un control de lo que el paciente toma. Está prohibida la monoterapia, pero se ha comprobado que en este área la monoterapia se usa de forma frecuente, con lo cual es una zona del sudeste asiático donde ha aumentado muchísimo la resistencia a los TCAs. ¿Y por qué ocurre? Porque en el sudeste asiático hay una baja incidencia de la enfermedad y una baja prevalencia. ¿Qué ocurre en este caso? Al haber baja incidencia y baja prevalencia, las poblaciones genéticas de Plasmodium falciparum son muy pequeñas, son muy bajas, con lo cual cuando aparece una mutación que está relacionada con la resistencia, hay pocas poblaciones genéticas del parásito para que exista recombinación genética, es decir, no va a haber deriva genética, con lo cual cuando aparece una mutación, en este caso, es muy fácil que esa mutación quede fijada en la población y que aparezcan parásitos resistentes. En el caso de África, tenemos el efecto contrario, tenemos una alta incidencia y una alta prevalencia, con lo cual la variabilidad genética de Plasmodium falciparum es muy alta. ¿Qué ocurre? Cuando aparece una mutación relacionada con la resistencia, sí que puede ocurrir que al haber tantas poblaciones genéticamente distintas, por el efecto de la deriva génica, esas mutaciones de resistencia se pierdan, ¿vale? Es decir, que por una vez el continente africano, que es el más afectado de malaria y con una alta prevalencia, su alta incidencia le está protegiendo de que aparezcan resistencias, ¿vale? Y luego tenemos un efecto en la cuenca amazónica que sí es verdad que aparecen casi de forma paralela a las resistencias que aparecen en el sudeste asiático, ¿de acuerdo? Hay resistencia a cloroquina, a mefloquina y también resistencia a los TCAs que han empezado a detectarse. Para ver las resistencias genéticas de los parásitos que nosotros tomamos en el terreno y los traemos para aquí, para España, lo que hacemos es buscar o trabajar con marcadores moleculares que son mutaciones puntuales en genes determinados que se ha comprobado que tienen relación con la resistencia a los distintos antipalúdicos y nos permiten establecer una vigilancia epidemiológica. En este gráfico aparecería el glóbulo rojo con el parásito en su interior, que el parásito es lo de color verde, y luego aparecen cada uno de los marcadores que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el MDR1 y CRT, que son transportadores de la vácula digestiva del parásito, que es esta. Luego tenemos DHPS y DHFR, que están en el citoplasma del parásito y se relacionan con la resistencia al fansidar. Y luego el K13, que os comentaré un poquillo más adelante, que se relaciona con la resistencia a los derivados de artemisininas, a los TCAs.
que está también aquí en el citoplasma y se relaciona con la toma de hemoglobina. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en estos marcadores? Pues que haya una mutación en un nucleótido que nos permita producir un cambio de aminoácido. Cuando hay un cambio de aminoácido es cuando detectamos que ese parásito puede ser resistente. Lo que nosotros hacemos con las muestras es, a partir de la muestra en papel Waldman que tomamos en el terreno, hacemos una extracción de DNA, hacemos una PCR de los marcadores moleculares que nosotros estudiamos, hacemos una secuenciación de todos esos genes y hacemos el estudio a través de programas informáticos de qué genes o qué puntos de mutación podemos detectar. Acabamos de publicar un estudio que no sé si os lo he pasado, pero si no, se lo paso a Eva o a Terín para que os lo haga llegar. Es un estudio de la evolución temporal de la resistencia en Guinea Ecuatorial durante 20 años. Y se observan, ahora os comentaré alguna de las gráficas para que veáis para qué nosotros utilizamos los marcadores de resistencia. Bueno, luego, esto es uno de los programas utilizamos que son online, que nos permite conocer que lo que hemos secuenciado realmente es lo que nosotros estamos buscando. Es decir, compara nuestra secuencia con el GenBank y te permite decir lo que has secuenciado es correcto. Y hacemos el estudio genético para ver cada uno de los puntos de mutación. En este ejemplo que os pongo aquí, es la DHCR-DHPS, que sus mutaciones dan resistencia con el Fansidar. Seguramente el Fansidar os suena muchísimo, que es la sulfadoxina pirimetamina, y es uno de los tratamientos que ya no se utiliza como tratamiento de malaria, pero sí para embarazadas y niños pequeños menores de 5 años para prevenir la enfermedad, para prevenir la malaria. Nosotros hemos comprobado que hay tres grupos de haplotipos que son parcialmente resistente, totalmente resistente y súper resistente en función del número de mutaciones que podemos detectar en cada uno de los dos genes. Entonces, cuando nosotros estudiamos por secuenciación estos genes, clasificamos nuestros parásitos en uno de estos tres haplotipos y damos la información al programa diciéndole si hay una resistencia baja, media o alta para la utilización de la sulfadoxina pirimetamina para el control de la enfermedad en mujeres embarazadas y menores de 5 años. Bien, en este gráfico, para que veáis en qué sentido... Aquí podéis ver la evolución de estos tres marcadores, de estos tres haplotipos en Guinea Ecuatorial durante 20 años, desde el año 99 al 2019. Podéis ver, en el caso de estos que son los parcialmente resistentes, tiene una tendencia ascendente a lo largo del tiempo, al igual que los totalmente resistentes. ¿Esto qué nos está indicando? En el año 99, Guinea Ecuatorial tenía que haber dejado de utilizar la sulfadoxina pirimetamina, el Fansidar, como tratamiento. Solamente podían utilizarlo para darlo de forma intermitente a mujeres embarazadas y niños para evitar que se contagiaran de la enfermedad. Si vemos esta gráfica y vemos la evolución ascendente, esto nos está indicando que no ha habido una retirada del tratamiento, es decir, que la población sigue utilizando como tratamiento. Por eso la resistencia ha ido aumentando de forma exponencial. Para que lo entendáis mejor, en este caso es una gráfica en los mismos años. En el año 2000 se retiró la cloroquina. La cloroquina tiene una alta resistencia en África, entonces Guinea Ecuatorial dejó de utilizarla. Si os fijáis, la retirada en este caso ha sido efectiva porque los marcadores de resistencia tienen una tendencia descendente, es decir, hasta el año 2019 donde desaparecen. Si veis estos, los mutantes van desapareciendo, mientras que los salvajes, es decir, los que son sensibles al tratamiento, están aumentando. Es decir, los marcadores nos indican cuando un tratamiento que se tendría que haber quitado de la población se está utilizando cuando está prohibido, o si el tratamiento que se ha dicho que ya no se puede utilizar, las autoridades sanitarias lo han retirado de forma adecuada. Es decir, nosotros con esto hacemos informes que lo presentamos a los programas nacionales para que puedan determinar si sus clínicos están haciendo correctamente los tratamientos de la malaria. Bien,
Otro de los marcadores, eso lo he comentado, bueno, este es el mapa del sudeste asiático, de la subregión del Gran Mekong, que son Vietnam, Camboya, Vietnam y Tailandia, en el cual se han detectado resistencias hasta 4 combinaciones diferentes de artemisininas, con lo cual es un gran problema, porque bueno, la OMS tiene un control o tiene un programa dentro de OMS que está actuando en esta zona para evitar la expansión de la resistencia, porque si esta resistencia tan alta que aparece en el sudeste asiático se distribuyera por todas las zonas endémicas del mundo, tendríamos Pedro, un gran... perdóname. Sí, Pedro, sí. las imágenes están retrasadas. No podemos ver, están como una proyección retrasada. Nos quedamos en la anterior. A ver si lo puedes corregir. ¿Ahora? Estamos aquí viendo tipos mutantes. Ahora sí, ahora se ve la geografía. Vale, bueno, yo estoy por una Resistencia a adelantada. tratamiento. A ver, vale, pero ¿salen 2 mapas? Ahora sale resistencia a tratamientos en el mapa, sí. Vale, pues en ese mapa lo que os estaba comentando, que es la subregión del Gran Mekong, donde se acumulan el mayor número de resistencias a los tratamientos combinados con artemisininas, y lo que la OMS lo que ha hecho es crear un grupo de trabajo sobre esta zona para intentar evitar que pasen las resistencias o que haya expansión de las resistencias a otras zonas endémicas, porque realmente es un tratamiento que funciona muy bien y funciona en muchas zonas, y el peligro que corre es que pase a África, y en África, con la alta incidencia que hay, si se introducen parásitos de alta resistencia, no tenemos un tratamiento que funcione con esta eficacia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se ha descrito un nuevo marcador, que es el K13, que es un gen de Plasmodium falciparum, cuyas mutaciones se relacionan con la resistencia a los tratamientos combinados con artemisininas, ¿de acuerdo? ¿Ahora estáis viendo una tabla? No. ¿Y ahora? No. Vale, pues ahora. no sé cómo... ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues, bueno, en esta tabla aparecen todas las mutaciones que están avaladas por la OMS, en las cuales se sabe que si aparece esa mutación, ese parásito va a ser resistente a las terapias combinadas con artemisininas, ¿de acuerdo? En el mapa que veis, es un mapa que se ha publicado en marzo de 2022, en el que se han recogido los datos de muchísimos laboratorios y se comprueba que todas esas mutaciones están acumuladas en el sudeste asiático, en la subregión del Gran Mekong. Luego, en la columna de la derecha son los candidatos. Esas mutaciones son mutaciones que se han detectado por distintos grupos que estudiamos este gen, pero todavía no se tiene la certeza que tengan relación con la resistencia a las terapias combinadas. Aquí os he puesto en verde, en un cuadro, 2 mutaciones, la 561 y la 574, que ya se han detectado por primera vez en África. Además, se ha comprobado por estudios genéticos que no son parásitos que vienen del sudeste asiático y se han introducido, sino que de forma aleatoria se han producido estas mutaciones en este país, en Ruanda, y se han producido las 2 mutaciones relacionadas con la resistencia. Luego tenemos la mutación 580, que también es la mayoritaria en el sureste de la subregión del Gran Mekong, pero el problema es que ya en un artículo publicado en el año 2016 y en el año 2017 se ha detectado ya en la cuenca amazónica, con lo cual eso es un mutaciones concentradas en la subregión del Gran Mekong. ¿Ahora? ¿Pasa imagen, por favor? ¿Ahora? No. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Sí. Sí. Lo que pasa es que no sé qué estáis viendo ahora. Mutación. No se ve el gen. A ver, PCR, el número de copias del gen. Ah, vale. R1.
¿Y ahora veis, veis una cosa de color naranja? No. Vale, jolín, pues no entiendo por qué. No sé si dejar de presentar y volver a entrar con la presentación. Pedro, simplemente sucede que va con mucho retraso, entonces la imagen tarda en llegarles. Eso es lo que creo que está sucediendo. Vale, Sí. vale, bueno. Vale, bueno, pues entonces os pasaré la presentación en PDF para que la tengáis. Bueno, simplemente para que tengáis en cuenta que todas las mutaciones que se han detectado en la subregión del Gran Mekong ya se están detectando en África, en Ruanda. En agosto de 2021 se ha descrito por primera vez 2 mutaciones del sudeste asiático y que no son introducidas desde el sudeste asiático, sino que se han generado de forma espontánea en África. Y luego la mutación 580 relacionada con la resistencia también, que es mayoritaria en el sudeste asiático, se ha comprobado, hay un artículo publicado en el año 2016, perdón, en 2020, que os pasó la referencia también. Creo que está introducido como material didáctico dentro del chat. Se ha detectado en Guyana la mutación 580, con lo cual tenemos el peligro de que ya hay una expansión de todas estas resistencias a lo largo de todo el mundo y tenemos que trabajar todos tanto para evitar que se expandan y trabajar para controlarlas en cada una de las zonas para evitar que pasen al resto. Por ejemplo, el peligro de Guyana es que pueden pasar hacia todo el resto de Sudamérica y que tengamos un problema de resistencias en esta zona. Vale, no sé si ahora estáis viendo un cuadro azul. No. Vale, bueno, pues pasamos a otra parte que simplemente no hace falta que veáis nada, simplemente comentaros que aparte de los estudios moleculares, otra forma de estudiar las resistencias es trabajar en el terreno haciendo los estudios de eficacia terapéutica, ¿de acuerdo? Entonces nosotros trabajamos con el Programa Nacional de Lucha Antipalúdica del país junto con OMS para testar en menores de 5 años los tratamientos oficiales del país. Se hace cada 2 años y lo que intentamos es comprobar si hay resistencia o no a los tratamientos. El mínimo de resistencia que nosotros ponemos es un 5 para hacer el estudio, pero el máximo que se permite es un 10%. Si hay un 10% o más de resistencia, el informe que nosotros hacemos es que el Ministerio debe cambiar el tratamiento para que no aumente la resistencia a los tratamientos combinados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, a niños infectados con Plasmodium falciparum, en monoinfección, se les introduce en el estudio, se les da el tratamiento y se les hace un seguimiento de 28 días para comprobar a lo largo del tiempo que se cura y que no tienen recidivas de la enfermedad o recrudescencias de la enfermedad. Y una vez terminado el estudio, lo que nosotros vemos es el nivel de resistencia que se ha detectado en el terreno. Siempre tenemos que hacer acompañamiento con estudio molecular para comprobar que el diagnóstico se ha hecho correctamente y sobre todo para comprobar que no ha sido una reinfección en los casos de resistencia. En el caso de África sí que se dan muchos casos de reinfecciones a lo largo del tiempo de pacientes que están dentro del estudio que a las 2 o 3 semanas pueden dar positivo, no por el parásito por el cual se introdujo en el estudio en el primer día, sino porque ha recibido nuevas picaduras y aparece de nuevo parásitos. Se hace el estudio con menores de 5 años porque son pacientes que no tienen una inmunidad frente a la enfermedad, con lo cual es una forma ideal de estudiar el tratamiento porque solamente es el tratamiento dentro del ser humano y el parásito. Para poder hacer estos estudios, tanto los tutores legales del niño o padres o madres del niño deben dar el consentimiento informado, firmar el consentimiento informado para introducirles en el estudio. No se puede dar compensación económica para que formen parte del estudio y no se puede dar ayuda de ningún tipo. Es verdad que a los niños sí que se les da, el estudio comienza muy pronto por la mañana, entonces para que asimilen bien el tratamiento, si no han desayunado nada, se les da un zumo para que
para que no les haga daño el tratamiento. Y luego siempre al final del estudio se les suele dar al principio y al final una tela mosquitera para que el niño duerma protegido durante el tiempo, y se hace campañas de control para que introduzcan el uso de la mosquitera como método de control en esa vivienda. Bien, ahora acabo de pasar a otra diapositiva que es estrategias de control de la enfermedad, que no sé si estáis viéndola. No. ¿Ahora? No. Bueno, pues lo siento, es que no sé qué se me ocurre nada. Os paso la... ¿Qué estáis viendo, Guzmán? La misma que anterior, una de copia de sí. PCR en una copia. Vale, voy a ver si... ¿Ahora? ¿Seguís en la misma o veis lo de estrategias? La misma. Vale, pues va con retraso entonces. Bueno. Pedro, lo que sí puedes es dejar de compartir y volver a compartir de nuevo Vale. y ir hasta esa, a ver si de esa manera se reactiva. Vale, voy a ello. Se me ocurre Sí, como alternativa. gracias. ¿Veis algo ahora? No. Sí, estrategias de control de la enfermedad. Vale, perfecto, a ver si funciona ahora. Bueno, pues una vez que hemos visto las resistencias y la problemática que es el que se estén detectando resistencias, hasta que tengamos una vacuna efectiva de la malaria, que bueno, parece ser que se va a introducir ya como posibilidad dentro de poco, va a haber una reunión en Mozambique para intentar introducir la vacuna como estrategia de control. Una de las estrategias de control más utilizadas es el control vectorial, a través del uso de mosquiteras de cama impregnadas o rociamientos intra o extradomiciliarios. Ahora os he puesto dos mapas que no sé si van a funcionar. ¿Se ven? No, mapa no. Bueno, pues nada, os comento. Luego cuando os pase el PDF lo vais a poder ver. Es la evolución de la distribución de telas mosquiteras a lo largo del tiempo. Es un mapa anticuado, pero lo utilizo para que veáis la cobertura, que pasa de no tener prácticamente cobertura en el año 2005 en África a en 2013 zonas en las que existe un 100% de cobertura con mosquiteras de cama. En otro mapa que os pongo también aparece la presencia de Plasmodium falciparum y se comprueba que en el mismo tiempo de uso de las telas mosquiteras de cama ha bajado la prevalencia y la incidencia de Plasmodium falciparum en muchas zonas de África, con lo cual es una estrategia de control útil y que funciona muy bien el uso de estas telas mosquiteras. Luego, la quimioprevención, que ya os he hablado un poco de ella, que se puede hacer en mujeres embarazadas en menores de 5 años, y hay dos tipos. Tenemos la quimioprevención estacional, que se hace en un área determinada de África, y luego el tratamiento preventivo en mujeres embarazadas y niños con malaria, con Fansidar. El control que se hace de la malaria en embarazadas, lo que se intenta es evitar que la mujer embarazada se infecte de malaria, porque bueno, a la mujer le puede producir la anemia, fiebre, a veces malaria cerebral, hipoglucemia, sepsis y la mortalidad si entra en malaria grave. En el caso del feto, las madres que presenten malaria les puede provocar abortos, partos de bebés muertos, infección congénita, que es muy poco probable. Una desnutrición muy típica que aparece en madres que han tenido malaria es el bajo peso al nacer, niños nacidos de forma prematura, que en el caso de determinadas zonas endémicas de malaria, si ocurre esto, normalmente el niño puede morir porque no hay posibilidad de tener un cuidado del bebé prematuro. Con lo cual, si protegemos a la madre
de la enfermedad a través del uso de la sulfadoxina pirimetamina, estamos permitiendo que esa madre viva sana y tenga a su hijo sano a los 9 meses. La quimioprevención en las mamás se da a partir del segundo trimestre del embarazo y se le da dosis terapéuticas de Fansidar, de sulfadoxina pirimetamina. Antes se daba durante 2 meses solo, ahora hasta prácticamente el día del parto se puede dar el tratamiento preventivo y se ha comprobado que las madres toleran muy bien el tratamiento siempre que hagas una consejería, es decir, muchas madres no lo quieren tomar porque piensan que puede hacer daño al feto, por lo tanto hay que hacer un trabajo con la madre bastante importante a la hora de recomendación para que asuma como beneficio el uso de estas pastillas. Y se ha comprobado que reduce la anemia, reduce el bajo peso al nacer en el caso de madres infectadas y evitamos la mortalidad perinatal y sobre todo los partos de niños prematuros. Este mismo tratamiento se puede dar en menores de 5 años, se da con el calendario vacunal en el segundo, tercero y noveno mes de vida y evitamos hasta, hay un 50% de efectividad combinado con telas mosquiteras, es decir, que hay un 50 o un 60% de niños que no se infectan y viven sin malaria hasta prácticamente el año y medio, 2 años, con lo cual evitamos también la mortalidad. El control de la malaria se sustenta con 4 pilares fundamentales, que son un diagnóstico de calidad, un tratamiento efectivo, un control vectorial y un tratamiento preventivo en embarazadas y niños. Y hay una serie de amenazas, que son problemas de diagnóstico, que ya os he comentado, resistencias a los tratamientos, resistencias a insecticidas y resistencias al Fansidar o sulfadoxina pirimetamina. Estas amenazas nosotros tenemos que disminuirlas con nuestro trabajo desde nuestros laboratorios, dando apoyo a las zonas endémicas para hacer que estas amenazas desaparezcan o que sean menos efectivas. Entonces damos apoyo a estas zonas para detectar de forma prematura las resistencias para poder cambiar de tratamientos y controlar la expansión de las resistencias a otras zonas. Aunque os lo he dicho al principio cuando he dado algún dato de epidemiología, no quería finalizar sin recordar el daño que está haciendo la pandemia del COVID a nivel mundial, a nivel económico ya es obvio, a nivel de cada uno de nuestros países es obvio, a nivel económico, etcétera, pero no hay que olvidar las zonas endémicas de malaria que en muchas ocasiones están sufriendo una mayor agravación de esta enfermedad, porque los programas de salud han quedado suspendidos porque todos los esfuerzos van dirigidos al control del COVID, con lo cual no se han hecho control de vectores, no se ha hecho control de la población, los pacientes en muchas ocasiones no iban al hospital porque tenían miedo a infectarse, con lo cual muchos de ellos han tenido malarias graves y las han sufrido en su casa, muchos de ellos han muerto, con lo cual ha aumentado la incidencia por no haber control vectorial. Con lo cual, lo que se espera, ya se ha visto en el último Malaria Report, que ha aumentado, con respecto al año 2019, ha aumentado los casos de malaria. Por lo tanto, se espera que este año también vuelvan a aumentar, hasta que vuelvan otra vez los programas de salud a actuar de forma adecuada. Pues ya he finalizado. Siento mucho que la presentación haya ido tan mal y que no se haya funcionado. No sé si ha sido demasiado intenso todo, si tenéis preguntas. No, Pedro, nos hemos enterado, nos parece una información muy interesantísima. Quizá podríamos dar un turno de preguntas, si alguien tiene alguna inquietud. Yo en particular, respecto a las pruebas rápidas, vamos a ver, detectan fragmentos de parásitos, ¿no? Entonces, con el tratamiento, el parásito desaparece y por lo tanto la prueba se negativiza. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden persistir los fragmentos del parásito para que la prueba rápida dé un falso positivo? Vale, realmente
paciente tratado, ¿verdad? Paciente tratado, entonces viene otra vez por fiebre, le hacemos la prueba, a lo mejor tiene una amigdalitis y nos sale positivo. A ver, realmente el test rápido no detecta fragmentos del parásito, detecta proteínas del parásito, detecta la HRP2, que es una proteína concreta del parásito. Se ha podido comprobar durante 15-20 días, aunque ya no haya parásitos, la proteína está circulando en el paciente que ha sido malárico, ¿de acuerdo? Lo que es, entre 15-20 días se puede detectar, puede dar un falso positivo. Lo que sí se recomienda es, si viene un paciente con síntomas posibles de malaria, con fiebre, malestar, etcétera, se le puede repetir un test rápido y a lo mejor puede dar positivo. Es hacerle, preguntarle si ha recibido tratamiento hace 15 días de malaria o hace una semana y hacer una microscopía. Si la microscopía es negativa, aunque el test rápido sea positivo y ha sido un paciente que ha recibido tratamiento de malaria, yo en principio no le volvería a dar tratamiento. Esperaría, porque si el paciente no mejora va a volver, con lo cual en ese caso, si realmente había una infección submicroscópica de malaria que tú no la ves en microscopía, al cabo de la semana la vas a ver seguro. ¿De acuerdo? Ok, estupendo. Aquí hemos tenido, pacientes que recaen con la fiebre, pero nunca hemos podido constatar que sea realmente resistencia. Pensamos... No podemos, como no tenemos medios para poderlo comprobar, a veces no podemos saber si verdaderamente se trata de que estuviera siendo en algún momento resistencia o si serían reinfecciones. Porque no se ha hecho ningún estudio realmente genético para poder demostrar que la positividad que tiene el paciente en este momento genéticamente es idéntica a la anterior, que sería lo que nos hablaría de resistencia. No tenemos cómo hacerlo, la verdad, acá. La buena noticia es que verdaderamente después que se trata, los controles posteriores pues salen, hemos tenido varios controles ya negativos, con cero parasitemia. Sin embargo, por ejemplo, a los 3 meses, 4 meses, pues vuelve otra vez. Pero se trata más bien, yo creo, acá de reinfecciones, hasta tanto podamos demostrar lo contrario. Cuando habláis de que aparecen las reinfecciones es de Plasmodium falciparum, ¿verdad? No, estamos hablando de vivas. Acá hemos tenido incidencia de falciparum, pero muy escasa, y no son precisamente aquellos en los que hemos visto en lo que pudiéramos decir que han recaído los pacientes o han tenido. Aquí es vivas, que a lo mejor también ha pasado que hacen mal el tratamiento, tienen una etapa de inosólico y sí, pues probablemente también sea la misma cepa que tuvieron inicialmente y se ha escapado del control. Claro, yo en el caso de Vivax, yo no lo vería más como a lo mejor una resistencia, sino a lo mejor, no sé si dais tratamiento tisular con primaquina, porque en ese caso lo que puede ocurrir es que los hipnozoitos hepáticos, una vez que has dado tratamiento hemático, se reactiven, es decir, que realmente no es una resistencia, sino es parásitos que quedan acantonados en el hígado que vuelven a producir de nuevo la enfermedad, que es una recidiva. Realmente resistencia en ese caso no sería. Eso es lo que creo que está pasando aquí. Pero eso es muy normal. Sí, son pacientes que son de sitios un poco difíciles de acceder porque se mueven mucho en todas las riberas y entonces, a menos que los ingresemos y durante el ingreso garanticemos el cumplimiento adecuado del tratamiento, muchos de ellos dejan de tomar y dejan de tomarse la primaquina, se toman la cloroquina, desaparecen los síntomas, desaparece la fiebre y creen que están curados, no terminan el tratamiento establecido con la primaquina y entonces lo que pasa es esto, puede haber una reactivación de... Claro, eso sí que puede ocurrir, pero es verdad que hay que intentar que el paciente, convencerle de que cumpla el tratamiento, porque sí que se ha visto en algunas zonas que ya empieza a haber resistencia a la primaquina. Y eso es un problema. De hecho, se está intentando buscar nuevos medicamentos antiparasitarios tisulares
porque en algunas zonas se estaba empezando a haber resistencia a la primaquina. Entonces, lo que hay que intentar es convencer al paciente de la importancia que tiene el uso o la adherencia al tratamiento y completar el tratamiento completo. Respecto a la utilización de tratamientos tradicionales con artemisina, bueno, con artemisa y demás, ¿tienes información de que el uso exclusivo del tratamiento con la planta pueda perjudicar o pueda facilitar la aparición de resistencia, a no ser una biterapia, ¿no? Claro, el uso de la monoterapia, o sea, realmente tú usando la monoterapia sí que te puedes curar, pero la destrucción de la masa parasitaria es tan rápida que hay parásitos que sí se escapan de esa acción de las artemisininas. Lo que ocurre además es que el principio activo que nosotros metabolizamos en nuestro organismo está poco tiempo en sangre, con lo cual es verdad que destruye muchos parásitos de forma muy rápida, pero no a todos. Por eso la OMS hace mucho hincapié en que no se utilicen las monoterapias. Siempre es mejor utilizarlo en combinación con otro tratamiento para que el tiempo que haya principio activo de los tratamientos en sangre sea cada vez mayor, ¿de acuerdo? Por eso se da un tratamiento asociado que permite prolongar al menos unas 10 horas los principios activos en sangre y hace que se haya una curación total. Una pregunta más por acá. Pedro, estupendo, te agradecemos un montón todo el esfuerzo, el tiempo que has dedicado ahí fuera de lo de trabajo, y estamos encantados pues, en haberte escuchado. Te agradecemos muchísimo. Y lo que digo siempre, yo encantado de, como siempre digo, de hablar con todos vosotros, hablar sobre todo de malaria, que me encanta, y a los que trabajéis en una zona endémica de malaria, si en algún momento nosotros os podemos ayudar a hacer algún estudio que podáis plantear o algo, estamos abiertos a colaboración con todo el mundo, con lo cual, que si en algún momento tenéis pensado hacer algún estudio o necesitáis hacer algo, que podemos colaborar en todo momento, que no somos un laboratorio que buscamos estar cerrados, al contrario, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y de cooperación, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Quieres